¿Sabes de qué era Dios Quetzalcóatl? Te voy a platicar. ¿Gustaría verme con el penacho puesto? Te voy a mostrar una foto. Cuento más sobre la vida de los mexicas. No te la pierdas. Vamos a la sala en el Museo de Antropología. Descubramos y sigamos conociendo sobre la vida de los mexicas. Vamos a platicar cómo fue la sociedad mexica. La sociedad mexica tuvo como base el calpulli, ahora, que eran unos grupos que eran perfectamente diferenciados unos de los otros. La nobleza la formaban los pipiltin y los macehualtín. Y te cuento que los pipiltin estaban eximidos de trabajar con las manos. Eso para ellos no existía. Además tenían el privilegio de que podían acumular riquezas, se vestían súper elegantes con trajes de algodón y siempre estaban muy elegantes y podían tener jade, piedras preciosas, en fin. Vivían en casas también muy grandes y lujosas, ¿ok? Y te cuento, por ejemplo, una gran diferencia que había entre la clase noble y los otros. Bueno, pues los pipiltin podían ser polígamos, es decir, tener más de una esposa. En cambio, los macehualtín tenían que ser monógamos. Vivían en pequeñas casas, se vestían, por ejemplo, con ropa hecha de xitle y tenían prohibidísimo acumular nada de cosas. Si acumulaban algo o encontraban algo, entonces, bueno, eran castigados severamente. Y ellos tenían que trabajar con las manos. Eran agricultores y hacían todas las labores pesadas. Por ejemplo, la carga, el acarreo, etc. Los comerciantes, aunque eran de la clase macehualtín, se les reconocía su trabajo y sí podían acumular cosas, ¿ok? Y no tenían que hacer trabajo como la agricultura ni nada de manos. Pero a cambio tenían que pagar un tributo sobre todo lo que recibían, ¿ok? O sea, tenían que dar como los impuestos. También había esclavos. Estos esclavos eran las tlacotín y estos eran personas que debían dinero terriblemente. Y entonces pues estaban como esclavos. Por otro lado, los guerreros, cuando se iban a la guerra y les iba bien y todo, eran reconocidos y entonces les daban riqueza y podían entrar a la nobleza. Mira esta figura que te muestro, que es el bracero de Xilonen, que era la diosa del maíz tierno. Fíjate en el tocado que tiene la diosa Xilonen, y como en la mano izquierda tiene justo unas mazorcas, que son las primeras mazorcas que se recogen y se podían comer, pero solo se podían comer después de haber sacrificado a unas jóvenes para poder luego acceder a comer el maíz. ¿Por qué a una mujer joven? Porque justo la diosa Xilonen era joven, entonces necesitaba sangre joven. Y el bracero de Napatanquil significa 4 veces Señor. Y este era uno de los ayudantes de Tlaloc. Y producía lluvia y promovía la flora acuática y era el dios patrono. Y en su mano derecha tiene, por ejemplo, el centro de la serpiente y en la izquierda el bastón de cañas. Hay más braceros, pero con estos más o menos te muestro para que tengas una idea de cómo era esto. Ahora te platico de la religión y la ceremonia del maíz. Ya hablamos del bracero de Xilonen, es importante pasar a la ceremonia del maíz. Bueno, pues esto es así porque el dios Quetzalcóatl le dio el don a los mexicas para que tuvieran maíz. Bueno, en toda esta zona. Le dio la posibilidad al hombre de domesticar el maíz y que lo tuvieran cerca de ellos. Por ejemplo, inclusive lo cultivaban en las chinampas que estaban muy cerca de la ciudad. Ya te platiqué del aspecto femenino del maíz, Xilonen, pero te cuento que también había un aspecto masculino y era Centeotl.
El maíz era la base de todos los alimentos que tenían. Era el más importante de los alimentos. Elaboraban las tortillas, los tamales, el atole, el pinole, de todos los dioses. Pero de todos los dioses que había, obviamente Quetzalcóatl era el más importante y significaba la serpiente con plumas de Quetzal. El florecimiento de este dios principalmente fue en Tula y en Tenochtitlán. Quetzalcóatl es el creador del universo y el hombre que creó la tierra del cuerpo desgajado de la diosa Cipatli y Tlatecuhtli, pero también fue al inframundo y ahí obtuvo, con mucho trabajo, te voy a decir, huesos, y con estos huesos hizo un autosacrificio porque los mezcló con su propia sangre para conformar el universo, ya que construyó el universo iluminado por el quinto sol. Pero te cuento, por ejemplo, que conforme pasó el tiempo, en el posclásico tardío, además, la serpiente emplumada y patrono principal adquirió una presencia como deidad del viento. Y este fue el dios en forma de viento, que era Ecatl, y se hacía presente, por ejemplo, en los huracanes, que ahorita ha estado muy presente, y los remolinos. Y entonces lo representaban con figuras cilíndricas como esta que ves aquí, con un techo un poco cónico y que era encargada de barrer, por ejemplo, los campos para atraer la lluvia. ¿Ok? Ahora te voy a platicar sobre el culto al sol. Los pueblos prehispánicos consideraban al sol como equivalencia de la vida. Por eso tenían que cuidarlo con mucho cuidado y dedicarle a los dioses festejos, cultos, sacrificios, etc. Te voy a contar cómo y cuáles son los 5 soles. El primero es Tezcatlipoca, que es el jaguar y la oscuridad. El segundo sol fue creado por Quetzalcóatl y es el viento y la naturaleza. A Tlaloc le tocó, por ejemplo, conformar el tercer sol y que de la lluvia y el fuego. Y Chalchihuitle conformó el cuarto sol, que es el sol del agua. ¿Te fijas cómo van teniéndose los diferentes creadores de la naturaleza, ¿no? Entonces tenían ya representados los elementos, la tierra, el viento, el fuego y el agua, ¿ok? En este momento, como ya estaban esos formados, se podría conformar el quinto sol que tan importante fue en los últimos tiempos. Y este es el sol y la luna. Para que esto sucediera, Nanuatzin y Tecuitzizatl tuvieron que autoinmolarse. Pero, ¿qué es eso de autoinmolarse? ¿De qué se trata? Si no entendemos esta palabra, pues no entendemos qué hicieron esos dioses. Bueno, pues autoinmolarse es como una especie de suicidio altruista por una causa para lograr un bien que va a ser un bien mayor. Por eso es que cuando se crea al hombre, este debe pagar con su propia sangre y con la de sus enemigos el poder existir, por esta justo autoinmolación que hubo. El sol es el guerrero victorioso y la luna y las estrellas son la luz que permiten el crecimiento y la vida en general. Mira, te presento la piedra del quinto sol, en la que están, por ejemplo, los nombres de los días y los soles cosmogónicos. Te cuento que en la ciudad de Huitzilopochtli, la realeza, es decir, los tlatoanes, vivían con gran fastuosidad, como ya te he dicho, y lujos, y por eso los creadores artísticos de la época buscaban crear un mundo que fuera súper elegante, súper rico y súper fastuoso. Y esto fue lo que impactó tanto a los españoles cuando llegaron y vieron esos lujos.
Se trabajaban las vestimentas, los tejidos se adornaban con plumas, con pelos con pelos de conejo, con cuentas de jade, los orfebres hacían bellos adornos de oro, en fin, con esto, esta riqueza del mundo mexica, termino esta segunda cápsula, pero vamos a continuar la visita de antropología con otras salas. Ya tenemos otras anteriores que te sugiero que veas. De esta manera estamos haciendo un recorrido por todos nuestros orígenes. Si te gustó la cápsula, dale like, comparte, suscríbete al canal y dale click a la campanita y hasta la próxima.